Imagínate al Jesús que te enseñaron. Cierra los ojos un segundo y míralo. Tiene los ojos azules, la piel blanca, el pelo castaño cayéndole sobre los hombros, como si acabara de salir de un comercial de shampoo. Está cargando un cordero. Siempre está cargando un cordero. Sonriendo con esa sonrisa de terapeuta cósmico, de amigo imaginario, el que te dijeron que tenías desde que eras niño. Ese Jesús. El de los pósters, el de las estampitas, el de las canciones que te hacían repetir con los ojos cerrados y las manos levantadas, mientras el aire acondicionado de la iglesia te daba escalofríos, y tú confundías eso con el Espíritu Santo. Bueno, necesito decirte algo. Ese Jesús no existe. Nunca existió. Es una construcción, un producto, una marca, y lo que te voy a mostrar hoy son 8 cosas que el Jesús real, el que aparece en los textos que supuestamente son la palabra de Dios, dijo con su propia boca. 8 frases que son tan incómodas, tan perturbadoras, tan violentas y contradictorias con la imagen que te vendieron, que si tú te pararas un domingo por la mañana, en medio de tu iglesia y las leyeras en voz alta, directo de la Biblia, te pedirían que te sentaras, y si insistieras, te pedirían que te fueras. Y esa es la ironía más grande de todo esto. Te correrían de la iglesia por leer la Biblia. Los pastores conocen estas frases. Los teólogos las estudian en el seminario. Los sacerdotes las leen en latín y en griego. Y después planifican años enteros de sermones, retiros espirituales, campañas de oración y conferencias de parejas, solamente para esquivarlas, para que tú nunca las veas sin el filtro que necesitan que traigas puesto. Así que quédate conmigo. Quédate porque una vez que escuches lo que realmente dijo, la imagen que te armaron se va a romper. Y por primera vez, vas a poder soltar la culpa imposible de no poder amar a alguien que te exige que odies a tu propia familia. Pero antes de entrar en esas 8 frases, necesito que conozcas a alguien, al hombre que me enseñó a leer estos textos sin miedo, sin el filtro del terror, sin la voz del pastor diciéndome que estoy pecando por hacer preguntas. Se llamaba Baruch Spinoza, Ámsterdam, 1656. Imagínate la escena, una sinagoga llena, un joven de apenas 23 años de pie frente a los ancianos de su comunidad. 23 años. Era casi un niño, pero un niño brillante. Había leído los textos sagrados como muy pocos los habían leído, la Torá, el Talmud, los comentarios rabínicos, todo. Pero Baruch hizo algo imperdonable, algo que ninguna religión, ninguna, ni la judía, ni la cristiana, ni la islámica, puede tolerar. Pensó por sí mismo. Spinoza leyó los textos sagrados y dijo algo que hoy suena obvio, pero que en esa época era una sentencia de muerte. Dijo que esos textos no eran la palabra directa de Dios, que eran documentos humanos, escritos por hombres, con agendas humanas, con errores humanos, que Moisés no escribió los 5 libros que se le atribuyen, que los milagros no eran relatos literales, eran herramientas políticas, herramientas de persuasión, que la profecía no era una línea directa con lo divino, sino imaginación exaltada. Y por decir eso, le cayó encima el peso de todo un sistema. Le aplicaron el cherem, la excomunión más brutal del judaísmo. Y quiero que escuches las palabras exactas que pronunciaron sobre él, porque necesito que sientas lo que es que una comunidad entera, tu familia, tus amigos, tu mundo, te borre de la existencia. Dijeron: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Maldito sea al salir y maldito sea al entrar. Que Dios nunca lo perdone, que la ira y el furor del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que Dios borre su nombre de debajo del cielo. 23 años. Y lo borraron. Su padre ya había muerto, pero su familia le dio la espalda. Su hermana intentó quedarse con la herencia para que no le tocara un solo centavo. Sus amigos desaparecieron. Toda su red, todo su mundo, toda la estructura social que un ser humano necesita para mantenerse en pie, se esfumó de un día para otro. Por pensar, solo por pensar. ¿Y sabes qué hizo? No se amargó, no se convirtió en un hombre furioso dedicado a destruir la religión por venganza. Se fue a un cuarto pequeño, aprendió a pulir lentes para telescopios y microscopios y escribió. Escribió las obras filosóficas más importantes de la era moderna. La Ética, el Tratado Teológico Político, textos que después inspirarían a Einstein, a Goethe, a Borges, textos que básicamente inventaron la idea de que un Estado debe ser laico.
de que la libertad de pensamiento es un derecho, de que ningún libro es sagrado si no sobrevive al escrutinio de la razón. Pero pulir lentes tiene un precio. El polvo de vidrio se le fue metiendo en los pulmones, lentamente, silenciosamente, así como la religión se mete en la cabeza de un niño, sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. Y a los 44 años, Baruch Spinoza murió, solo, en una habitación rentada en La Haya, tosiendo sangre, con los pulmones destruidos. Y aquí está lo que necesito que entiendas. Spinoza no era ateo. Creía en Dios, pero su Dios no era un anciano barbudo sentado en un trono de oro, dictando reglas arbitrarias y castigando a quien no las cumple. Su Dios era la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe, las leyes del universo, la razón, la verdad. Un Dios que no te pide que sacrifiques tu intelecto para adorarlo. Un Dios que no necesita que le tengas miedo. Deus sive natura. Dios o la naturaleza, lo mismo. Y es a través de los ojos de este hombre, a través de su manera de leer los textos sagrados como lo que realmente son, documentos humanos con intenciones humanas, que vamos a mirar estas 8 frases. Sin miedo, sin el filtro de la escuela dominical, sin la voz del pastor. Solo tú, yo, y las palabras que están ahí, en tu propia Biblia, esperando a que alguien se atreva a leerlas tal cual son. La primera, te la enseñaron a ignorar, y si alguna vez la leíste, te la explicaron de una forma que requiere más gimnasia mental que una final olímpica. Lucas capítulo 14, versículo 26. Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a ti mismo. Esa es la condición de entrada. Ese es el boleto de admisión. Odiar a las personas que más amas en este mundo. Yo sé lo que te dijeron. Sé perfectamente lo que dice el pastor cuando alguien con un poco de sentido común levanta la mano y pregunta qué significa eso. Te dicen, no, hermano, es que en el contexto original, aborrecer no significa realmente odiar. Significa amar menos. Es una comparación. Jesús quiere que lo ames tanto a Él, que en comparación, el amor por tu familia parezca poco. Suena razonable. Suena como una explicación que te permite cerrar la Biblia, respirar tranquilo y seguir dando tu diezmo sin hacerte preguntas. Pero es mentira. La palabra en griego es miseo. Y miseo no es una palabra ambigua. No tiene 10 matices poéticos según el contexto. Miseo significa odiar, despreciar, sentir repulsión. Es la misma palabra que se usa en otros pasajes cuando se habla de odiar el mal, de odiar las tinieblas. A nadie se le ocurre llegar a esos versículos y decir, bueno, es que no es que realmente odies el mal, es que lo amas un poquito menos que al bien. No. Cuando la Biblia dice odiar, excepto cuando la frase es tan incómoda que necesitan maquillarla para que no se les caiga el negocio. Ahora piénsalo desde la psicología. Con frialdad, ¿sabes cuál es la primera cosa que hace un líder de secta? La primera, antes de pedirte dinero, antes de pedirte obediencia ciega, antes de controlar qué comes, cómo te vistes, con quién hablas, lo primero que hace es separarte de tu familia, porque tu familia es tu red de seguridad. Tu familia es el grupo de personas que te van a decir, oye, ¿estás seguro de que esto es normal? ¿Estás seguro de que este hombre no te está manipulando? ¿Por qué le estás dando todo tu dinero? ¿Por qué ya no sales con tus amigos? ¿Por qué dejaste tu trabajo para irte a vivir a esa comunidad? Tu familia hace preguntas, y las preguntas son el enemigo número 1 de cualquier sistema de control. Así que el primer paso siempre, en cada secta documentada en la historia, desde Jim Jones hasta los davidianos, es cortar los lazos familiares. Decirte que tu verdadera familia es la comunidad. Que los de afuera no entienden, que si realmente te amaran, te dejarían seguir tu camino. Y aquí tienes a Jesús, el supuesto Dios de amor infinito, el que dicen que es la encarnación misma de la compasión, pidiéndote como requisito de entrada que odies a tu madre. ¿Un Dios perfecto necesita que odies a tu madre para poder seguirlo? Un ser omnipotente, creador de 150,000 millones de galaxias, se siente tan inseguro que necesita que su amor compita con el de tu familia y gane por destrucción total?
¿Qué clase de amor es ese que exige la aniquilación de todos los demás amores como prueba de lealtad? Eso no es amor. Es control. Es posesión. Es la firma psicológica de un líder que necesita seguidores sin salida de emergencia. Spinoza leería este versículo en su cuarto de La Haya, con las manos llenas de polvo de vidrio, y diría lo que tú estás pensando ahora mismo. Esa no es la voz de un Dios. Es la voz de un líder humano, un predicador itinerante del siglo I que necesitaba seguidores comprometidos hasta el hueso, seguidores que no tuvieran a dónde regresar. Porque cuando quemas los puentes con tu familia, solo te queda el líder. Eso no es fe, es dependencia. Pero lo que sigue le da un contexto todavía más oscuro a todo esto. Porque si creías que lo de odiar a la familia era un accidente, una exageración aislada, algo fuera de lugar, espera a escuchar lo que dijo en Mateo. Mateo, capítulo 10, versículos 34 y 35. Jesús dice: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Espada, no paz». ¿Cuántas veces te cantaron esa canción en la iglesia? Él es el príncipe de paz. ¿Cuántas veces viste ese título en un letrero gigante detrás del púlpito? Príncipe de paz. Y aquí está el príncipe de paz diciendo, con todas las letras, que no vino a traer paz, que vino a traer una espada, que su propósito declarado, el que él mismo anuncia, es dividir familias, padre contra hijo, hija contra madre, nuera contra suegra. Y después nos preguntamos por qué la religión ha causado más guerras que casi cualquier otra fuerza en la historia humana. ¿Nos sorprende que familias enteras se rompan por diferencias de fe? ¿Que padres deshereden a sus hijos por dejar la iglesia? ¿Que matrimonios se destruyan porque uno de los dos dejó de creer? No debería sorprendernos, porque la semilla de esa división no la plantó la cultura, no la plantó la política, no la plantó la naturaleza humana, la plantó el fundador. Está ahí, en rojo, en las Biblias que imprimen las palabras de Jesús en rojo. La iglesia necesita que creas que Jesús es un ser de paz y amor para poder venderte la salvación como un producto deseable. Nadie compra la salvación de un Dios que promete destruir tu familia. Así que esconden este versículo detrás de toneladas de interpretación. Te dicen que la espada es espiritual, que la división es consecuencia de seguirlo, no su intención. Pero el texto no dice eso. El texto dice, he venido para, no dice, lamentablemente sucederá que, dice, vine a hacer esto. Es intencional, es el diseño. Spinoza, que dedicó su vida a demostrar que los textos sagrados deben leerse con los mismos ojos con los que se lee cualquier documento histórico, llegaría a una conclusión simple. Esto no es la voz de un Dios universal de amor. Es la voz de un predicador apocalíptico del primer siglo que creía que el fin del mundo era inminente, que el reino de Dios iba a llegar en su generación, y que necesitaba seguidores dispuestos a romper con todo para seguirlo hasta las últimas consecuencias. No es un plan de salvación cósmico, es una estrategia de reclutamiento urgente para un movimiento que esperaba el fin del mundo en cualquier momento. Mira, lo que viene ahora es distinto. No es violento, no es agresivo, es algo peor. Es frío, calculado, y destruye uno de los mitos más queridos de la escuela dominical de una manera que no tiene escapatoria. Te enseñaron que Jesús hablaba en parábolas porque era un maestro bondadoso que quería que la gente sencilla, los campesinos, los pescadores, los pobres, pudiera entender verdades profundas a través de historias simples. El maestro humilde que se baja al nivel del pueblo para que todos puedan acceder al conocimiento divino. Ahora lee Marcos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas, y la respuesta que les da debería helarte la sangre. Les dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Léelo otra vez, despacio. Jesús acaba de decir que habla en parábolas no para que la gente entienda, para que no entienda, para que vean pero no perciban, para que oigan pero no comprendan. Y el objetivo final de esa confusión deliberada es que no se conviertan, que no se salven, que no sean perdonados.
Esto es predestinación a la condenación, un maestro que deliberadamente oscurece su mensaje para que la mayoría de la humanidad no pueda acceder a la salvación. Hay un círculo íntimo, los discípulos, a quienes Él les revela el misterio, y hay los de afuera, la masa, el pueblo, tú, yo, a quienes Él les habla en código, precisamente para que no logren descifrarlo, para que se queden afuera, para que ardan. ¿Y sabes qué es lo más retorcido de todo? Que después te dicen que es tu culpa, que si no entiendes es porque tu corazón es duro, que si no te salvas es porque no buscaste lo suficiente, que Dios te dio la oportunidad y tú la rechazaste. Pero este versículo dice exactamente lo contrario. Dice que el sistema está diseñado para que fracases, que las parábolas son un muro, no un puente, que la confusión es el plan. Spinoza lo entendió hace 400 años cuando escribió que los textos religiosos no fueron creados para liberar a las personas, sino para gobernarlas, que la oscuridad del lenguaje profético y parabólico no es un defecto de comunicación, es la herramienta principal de control. Porque cuando el mensaje es confuso, necesitas un intérprete, y el intérprete es el sacerdote, el pastor, el rabino, la institución, y así la institución se vuelve indispensable. Sin ella no puedes entender a Dios, sin ella estás perdido, sin ella estás condenado. La parábola no es un regalo, es una cadena, y la llave la tiene el que cobra el diezmo. Lo que sigue es algo que debería hacer que cualquier ser humano con un mínimo de dignidad se detenga y diga, esto no está bien. Mateo, capítulo 15, versículo 26. Hay una mujer, es cananea, no es judía, viene desesperada porque su hija está enferma, gravemente enferma, poseída por un demonio según el texto. Esta mujer ha escuchado que hay un sanador, un profeta, alguien que hace milagros, y viene arrastrándose, suplicando, gritando, rogando que sane a su hija. Imagínate la escena, una madre, con su hija muriéndose, pidiendo ayuda al único que supuestamente puede dársela. ¿Y qué le responde el Dios del amor infinito? ¿Qué le dice el Creador del universo a una madre que le suplica por la vida de su hija? Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perrillos, le dijo perra. A una madre desesperada suplicándole por su hija, la llamó perro porque no era israelita, porque nació en la tierra equivocada, porque su sangre era la que no correspondía, y antes de que tu mente salte a la defensa que el pastor te programó, te la anticipo. Te dijeron que Jesús la estaba probando, que era una prueba de fe, que quería ver si era lo suficientemente humilde y persistente para merecer el milagro, y que al final la sanó. Final feliz. Se pasó un poco, pero al final hizo lo correcto. No está todo bien. Ningún ser humano decente humilla racialmente a una madre desesperada como método pedagógico. Piénsalo fuera del contexto religioso. Si un doctor en una sala de emergencias le dijera a una madre inmigrante, lo siento, la medicina es para los hijos de este país, no para los perros de tu tierra, lo destruirían, lo denunciarían. Probablemente enfrentaría cargos penales en varios países. Pero cuando lo dice Jesús, es una hermosa lección de fe y humildad. Lo que este pasaje revela cuando lo lees sin el filtro de la adoración, cuando lo lees como Spinoza lo leería, como un documento humano escrito en un contexto humano, es que el Jesús histórico era un judío del primer siglo, con los prejuicios de un judío del primer siglo, en una cultura donde los no judíos eran considerados inferiores, impuros, menos que humanos. Y Jesús no estaba exento de esos prejuicios, estaba completamente inmerso en ellos. Este versículo es la evidencia. No es un Dios universal hablando, es un hombre limitado por su tiempo, su raza y su cultura. Y si fue un hombre limitado, entonces no fue un Dios perfecto. Y si no fue un Dios perfecto, entonces la base entera sobre la cual te pidieron que construyeras tu vida, tu moral, tu identidad y tus decisiones, se viene abajo. Ahora, la quinta frase es quizás la que más daño ha hecho en la historia de la humanidad. No por lo que dice textualmente, sino por lo que instaló en la mente de miles de millones de personas durante 20 siglos. Mateo, capítulo 5, versículos 29 y 30. Jesús dice, «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti». Sacarte el ojo, cortarte la mano,
echarte al fuego eterno. Sí, ya sé. Es una hipérbole, hermano. Jesús no quería que literalmente te arrancaras el ojo. Es una exageración para te hacer un punto. Muy bien, aceptemos que es una hipérbole. ¿Cuál es el punto? El punto es que tus pensamientos son crímenes. Que si miras a alguien con deseo, ya cometiste adulterio en tu corazón. Que si sientes ira, ya eres culpable de asesinato ante los ojos de Dios. Que el pecado no está en lo que haces, está en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que eres, en la privacidad más absoluta de tu mente. ¿Entiendes lo que eso le hace a un niño? ¿Entiendes la maquinaria de terror que eso instala en la cabeza de alguien que está creciendo, que está descubriendo su cuerpo, que está experimentando emociones que nunca pidió sentir? Hay personas que pasaron toda su adolescencia en un infierno mental, ataques de pánico a las 3 de la mañana porque tuvieron un pensamiento sexual, llorando en el baño porque sintieron atracción por alguien de su mismo sexo, rezando durante horas, de rodillas sobre el piso frío, suplicando que Dios les quitara los pensamientos impuros, que simplemente eran hormonas, biología, naturaleza humana, funcionando exactamente como fue diseñada para funcionar. Y ahí está la trampa más perfecta jamás construida. Te crean el problema, el pecado de pensamiento, y te venden la solución, la gracia. Te rompen la pierna y te ofrecen la muleta. Y encima quieren que agradezcas por la muleta, que llores de gratitud, que des testimonio de cómo la muleta cambió tu vida, sin mencionar jamás quién te rompió la pierna. Jesús no inventó solamente una religión, inventó la vigilancia mental, una prisión sin muros donde tú eres tu propio carcelero. Tú te vigilas, tú te acusas, tú te condenas. Y cuando no puedes controlar lo incontrolable, que son tus propios pensamientos, concluyes que estás roto, que hay algo fundamentalmente malo en ti, que mereces el castigo, que el fuego eterno es justo. Spinoza escribió que los líderes religiosos gobiernan a través del miedo, porque el miedo es más efectivo que la razón para controlar multitudes, que la tristeza, la culpa y el terror nunca acercan a nadie a la verdad, que un Dios real, si existe algo que merezca ese nombre, no gobernaría por el terror sino por la comprensión, porque el miedo paraliza y la verdad libera, son fuerzas que van en direcciones opuestas. La sexta frase destroza otro de los grandes mitos, posiblemente el más grande de todos, el mito de que Jesús vino para toda la humanidad, que su mensaje era universal, que amaba a todos los pueblos por igual, el Jesús de los brazos abiertos que recibe a cualquiera sin importar su origen. Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6. Jesús envía a sus discípulos a predicar y les da una instrucción que no podría ser más clara. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan con los gentiles, no entren donde los samaritanos, solo Israel, solo los nuestros, solo nuestra sangre, solo nuestra gente. El Jesús universal que ama a todos los pueblos por igual es un invento posterior, una creación de Pablo de Tarso, que nunca conoció a Jesús en persona, pero que tuvo la visión comercial de entender que un movimiento limitado a los judíos tenía un techo de crecimiento muy bajo. Había que expandir, había que globalizar. Así que Pablo tomó el mensaje, lo editó, le quitó las partes incómodamente nacionalistas y lo empaquetó para los griegos, para los romanos, para todo el mundo gentil que Jesús explícitamente había ordenado excluir. El Jesús histórico era un nacionalista judío, un predicador que creía que la salvación era para su pueblo y nada más para su pueblo. Los demás eran perros. Él mismo lo dijo, ya lo vimos, y esta instrucción a sus discípulos lo confirma sin la menor ambigüedad posible. La Iglesia cristiana, la que hoy envía misioneros a África, a Asia, a América Latina, a cada rincón del planeta, fue construida sobre una desobediencia directa a las instrucciones explícitas de su propio fundador. Si realmente creyeran que cada palabra de Jesús es sagrada e inalterable, deberían cerrar las puertas a cualquiera que no sea judío de nacimiento, pero eso no sería un buen modelo de negocio. Y la Iglesia siempre ha sido, antes que cualquier otra cosa, un negocio. Spinoza explicó en su Tratado Teológico Político que las enseñanzas de los profetas y de Jesús estaban profundamente enraizadas en su contexto cultural específico. No eran verdades universales eternas reveladas desde el cielo. Eran respuestas particulares a situaciones particulares de un pueblo particular en un momento particular de la historia.
Sacar esas enseñanzas de su contexto y pretender que son mandamientos divinos para toda la humanidad en todos los tiempos es el error fundamental, la mentira fundacional de toda religión organizada. Y una vez que ves esa mentira, no puedes dejar de verla. La séptima. Y si todo lo anterior no fue suficiente para demoler la imagen del Cordero manso y pacífico, esto termina de enterrarla. Lucas, capítulo 22, versículo 36. Es la noche antes del arresto. La última cena acaba de terminar. Jesús sabe lo que viene, y en ese momento, en esas horas finales, les dice a sus discípulos algo que nadie espera del príncipe de paz. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Vende tu ropa, compra un arma. El Cordero de Dios, el que pone la otra mejilla, el que dice que los mansos heredarán la tierra. Ese mismo, horas antes de su arresto, les ordena a sus seguidores que se armen, que prioricen tener una espada por encima de tener ropa con la cual cubrirse del frío, y lo que pasa después lo confirma. En el huerto de Getsemaní, cuando llegan los soldados, Pedro saca la espada y le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro no improvisó, no sacó un arma de la nada. Estaba armado porque su líder le ordenó que se armara. La iglesia te dice que Jesús después reprendió a Pedro y sanó la oreja. Y sí, eso dice el texto. Pero la pregunta que nadie hace, la pregunta que los sermones evitan como si fuera veneno, es: ¿por qué les dijo que compraran espadas si no quería que las usaran? ¿Fue por una prueba? ¿Otro acertijo? ¿O es que el plan original era resistir y en algún momento de esa noche se dio cuenta de que no tenía suficientes hombres armados y tuvo que cambiar de estrategia sobre la marcha? Lo que este versículo revela cuando se lee sin la anestesia teológica es a un Jesús que no era el maestro pasivo y puramente espiritual que te pintaron. Era un líder de un movimiento mesiánico en una Judea ocupada por el imperio más violento del mundo antiguo, rodeado de celotes, de movimientos de resistencia armada, de hombres que esperaban que el Mesías los liberara de Roma con poder, con fuerza, con fuego del cielo. Y en el momento decisivo les dijo que compraran espadas, no sandalias, no pan, no pergaminos, espadas. No es el Jesús del póster con el Cordero. Es un hombre del primer siglo, atrapado entre la fe en una intervención sobrenatural que nunca llegó y la brutalidad de un imperio que no negociaba con predicadores rebeldes. Un hombre que esperó que Dios bajara ejércitos de ángeles. Y cuando eso no sucedió, fue ejecutado como lo que Roma consideró que era: un sedicioso, un criminal político, un rebelde más en una larga lista de rebeldes crucificados a lo largo de las carreteras del imperio. Spinoza, que comprendía como pocos que la religión y el poder político son fuerzas inseparables, que detrás de cada profeta hay una agenda terrenal, que la espiritualidad pura desconectada de las luchas de poder de su tiempo es una fantasía moderna, leería este versículo y simplemente asentiría, porque confirma todo lo que escribió. Y ahora viene la última, la número 8, la que cierra todo, y esta debería hacer que te tiemble la mano la próxima vez que abras una Biblia. Lucas, capítulo 19, versículo 27. Jesús está contando la parábola de las minas. Un noble se va a un país lejano para recibir un reino. Algunos de sus siervos administran bien el dinero que les dejó, otros no. Y hay un grupo de ciudadanos que simplemente no lo quieren como rey. No le hicieron nada malo, no lo atacaron, no robaron nada, no conspiraron. Simplemente dijeron: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y cuando el noble regresa convertido en rey, dice: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Decapitadlos delante de mí, frente a mis ojos. Quiero verlo, por el crimen imperdonable de no querer someterse. Sí, es una parábola. Y van a decirte que el rey de la parábola no necesariamente representa a Jesús. Pero eso es intelectualmente deshonesto, y los académicos serios lo saben. Toda la tradición cristiana, desde los padres de la iglesia hasta los comentaristas modernos, interpreta al noble que se va y regresa como Jesús que asciende al cielo y vuelve en su segunda venida. El rey es Jesús. Los enemigos que no quieren que reine son los que no creyeron, y la sentencia es decapitación pública frente al trono. Ese es el final de la historia, según Jesús. No es un abrazo cósmico donde todos se reconcilian.
No es un momento de compasión infinita donde el Dios de amor perdona a la humanidad entera. Es una masacre. Es un rey regresando a cobrar cuentas y ordenando la ejecución de todos los que se atrevieron a no arrodillarse. ¿Qué diferencia hay entre esto y cualquier tirano de la historia? ¿Qué diferencia hay entre este rey que ordena decapitaciones por desobediencia y cualquier dictador que haya existido? La única diferencia es que a este le construyeron catedrales y le componen canciones cada domingo. ¿Quieres entender por qué existió la Inquisición? Aquí está la semilla. ¿Por qué los cruzados masacraron poblaciones enteras, hombres, mujeres y niños, en nombre de Cristo? Aquí está la justificación teológica. ¿Por qué durante siglos la Iglesia quemó herejes, torturó disidentes, ejecutó pensadores y destruyó civilizaciones enteras? Porque estaban imitando a su rey, estaban ensayando para el gran día, estaban adelantando la sentencia que Jesús mismo pronunció en esta parábola. Decapitadlos delante de mí. Esa es la imagen con la que quiero dejarte, no el Jesús del Cordero, no el de los ojos azules, no el del póster plastificado que cuelga en la sala de tu abuela, sino el Jesús del texto, el que pide que odies a tu familia, el que promete espada en lugar de paz, el que oculta deliberadamente la verdad para que la gente no se salve, el que insulta racialmente a una madre desesperada, el que convierte tus pensamientos en crímenes capitales, el que excluye a los que no son de su sangre, el que manda a comprar espadas la noche antes de su arresto, el que promete decapitaciones públicas para los que no se arrodillen. Ese es el Jesús que está en tu Biblia, no el que te enseñaron, el que está ahí. Si estás sintiendo algo ahora mismo, si hay algo en tu pecho que se aflojó, algo que se abrió, algo que duele, pero al mismo tiempo se siente como respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua, necesito que sepas algo. No estás loco. Nunca estuviste loco. Esa incomodidad que sentías cuando leías la Biblia y algo no cuadraba, esa sensación en la boca del estómago cuando el pastor explicaba algo y tú pensabas, pero eso no tiene sentido, esa culpa que sentías por dudar y que te hacía creer que eras un pecador, un rebelde, alguien con el corazón endurecido, eso no era pecado. Era tu inteligencia funcionando, era tu sentido moral intacto, rechazando cosas que merecen ser rechazadas. Era tu humanidad diciéndote que algo estaba mal. Y tenías razón. Siempre tuviste razón. No estabas perdiendo tu fe, estabas abriendo los ojos. Y sí, abrir los ojos duele. Duele como duele la luz cuando sales de un cuarto que estuvo oscuro durante años. Darte cuenta de que Jesús fue un predicador humano, un judío apocalíptico del primer siglo, con las creencias, los prejuicios, las limitaciones y el tribalismo de su época, no es una tragedia, no es el fin de nada bueno, es el comienzo. Es el momento en que dejas de intentar amar a un personaje que te exige cosas imposibles y contradictorias, y empiezas a vivir tu vida real, a cuidar a tu familia real, a respetar tus pensamientos reales, sin culpa, sin miedo, sin un carcelero invisible vigilando lo que pasa dentro de tu cabeza. Spinoza perdió todo por atreverse a pensar. Su familia, su comunidad, su salud, su vida. Murió a los 44 años en una habitación que no era suya, con los pulmones destruidos por el polvo de vidrio que respiró durante 20 años puliendo lentes. Pero murió libre, sin un Dios que le exigiera odiar a nadie, sin un texto sagrado amenazándolo con fuego eterno por usar su inteligencia, sin la cadena de la culpa apretándole el pecho cada noche antes de dormir. Y hoy, 400 años después, el nombre de Baruch Spinoza es sinónimo de coraje intelectual, de honestidad radical, de esa capacidad que tiene el ser humano de mirar la verdad directamente a los ojos, sin parpadear, aunque esa verdad le cueste absolutamente todo. La verdadera espiritualidad, si es que existe algo que merezca llamarse así, no te pide que adores textos contradictorios escritos por hombres que creían que la tierra era plana y que las enfermedades eran causadas por demonios. No te pide que eleves a figuras humanamente defectuosas a la categoría de divinidades perfectas e infalibles. No te pide que sacrifiques tu razón, tu libertad y tu paz mental en el altar de una fe que se sostiene únicamente mientras no la examines de cerca. La paz que vale la pena tener no viene de rezar más fuerte, ni de cerrar los ojos más apretados, ni de donar más dinero, ni de asistir a más cultos. Viene de entender, de comprender tu lugar en la naturaleza, de aceptar que eres un ser humano,
finito, imperfecto, pensante, y que no necesitas la aprobación de ningún Dios inventado para tener valor. Ya lo tienes. Siempre lo tuviste. Solo que te convencieron de que no, para poder venderte de vuelta lo que siempre fue tuyo. Si hoy sentiste que un peso se levantó de tus hombros, si algo dentro de ti dijo, por fin alguien lo dice, si te diste cuenta de que nunca estuviste roto, de que nunca fuiste un pecador por pensar, de que tu duda no era debilidad, sino la forma más pura de honestidad, deja la palabra libre en los comentarios y comparte esto con alguien que todavía está ahí adentro, alguien que llora de noche pidiendo perdón por pensamientos que nunca fueron pecado, alguien que vive aterrorizado por palabras que nunca fueron divinas, porque nadie viene a sacarte, tienes que caminar tú hacia la luz, pero al menos ahora sabes que la puerta existe.